El amo y el esclavo, el dominio y la sumisión. Son dicotomías que hemos escuchado desde hace años. Guerra tras guerra, muerte tras muerte, únicamente por la lucha de un territorio extranjero, ha provocado una gran indignación del ser humano y su ego. Después de tantos errores que personas en el poder han llegado a cometer, hoy, en el siglo XXI, nos llegamos a preguntar cómo la decisión de solo una persona logró provocar genocidios mundiales, conquistas violentas y la desaparición de años de historia. Para comenzar, nos remontamos a 1839, donde China era todavía un país libre y con un gran flujo en el comercio. Tiempo después fue humillada y dominada por un país europeo, todo gracias a engaños, manipulación y finalmente guerra. China devolved from a world-class power into the victims of imperialism in modern world. China was humiliated for the next almost 100 years. Así es, 100 años de conflicto es lo que duró la disputa por el poder. Es el tiempo que le tomó a los ingleses colonizar territorio asiático. Todo gracias a una planta, una droga llamada opio. Es un líquido del cual es extraído por la dormidera, una planta que al ser fumada provoca alucinaciones y relajación. En pocas palabras, tiene efectos narcóticos. Para entrar en un poquito de contexto, China delimita sus importaciones en las fronteras marítimas. Esto implica que estaba totalmente cerrado al comercio internacional. Por otro lado, Gran Bretaña quería comenzar a comercializar su mercancía para compensar el déficit económico que China provocó ante sus rigurosas leyes en su frontera. Después de varios intentos de varios tratados, China negó completamente cualquier cruce e importación. Esto impulsó a Gran Bretaña a tomar la decisión de comercializar e internar a China el opio, esta droga que dominó una nación entera. Este conflicto que acabo de mencionar finalizó con la firma del Tratado de Nankín. Este tratado forzó a China a ceder Hong Kong a los británicos, a abrir varios puertos al comercio extranjero y otorgar privilegios extraterritoriales a los ciudadanos británicos. Es así como comienza la primera colonialidad. Este establece un dominio económico y político sobre el país. Hola. ¿De casualidad pensabas que el colonialismo se acabó y que ya las potencias europeas no tienen ningún control sobre ti? Pues lamento decirte que no. Existe algo llamado colonialidad, término que Aníbal Quijano nos ayuda a definir. El concepto de colonialidad, según Aníbal Quijano, se refiere a la estructura de poder impuesta por la colonización europea, que sigue vigente incluso después del fin del colonialismo formal. Quijano distingue entre el colonialismo, que es la ocupación directa de territorios, y la colonialidad, que es el legado cultural, social, económico y político que mantiene la subordinación de ciertos grupos a través del racismo, explotación y la exclusión. La colonialidad del poder, su principal aporte teórico, señala que la modernidad y el capitalismo global han perpetuado una jerarquía racial en la que los europeos y sus descendientes ocupan posiciones de privilegio, mientras que los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades no europeas siguen enfrentando discriminación y marginación. Esta estructura se reproduce en el conocimiento, la colonialidad del saber, la cultura, colonialidad del ser y la colonialidad de la naturaleza. El documental de Zoológicos Humanos nos remonta a uno de los momentos de la historia más deshumanizadores y trágicos de la historia, donde un grupo de personas europeas viajaban a un país colonizado para extraer, secuestrar a personas indígenas en contra de su voluntad para ser llevados a uno de los países de estas personas europeas. Todo con el propósito de exponerlos, de mostrarlos como un espectáculo, ya que los consideraban como salvajes, ya que no cumplían con los estereotipos, con las bases de la hegemonía europea. Este acto de deshumanización nos hace pensar que la idea del ser humano está basada en dos cosas. Uno, en la raza, y el término de raza lo inventaron ellos. Dos, en el poder, y el poder lo tenían ellos, el poder del conocimiento, el poder de la religión, de la cultura, de todo. Y si no encajabas tú dentro de sus estándares, o sea, eras blanco y europeo, básicamente no eras considerado humano.
El valor de la vida fue totalmente ignorado en estos zoológicos humanos. Las personas exhibidas no solo fueron privadas de su libertad, sino que también se fueron sometidos a unas situaciones de riesgo, donde enfrentaron enfermedades, violaciones y la muerte prematura, cosa que no se merece ningún ser humano. Todo este acontecimiento y la historia de estos indígenas es el ejemplo perfecto de la colonialidad y lo peor de esta. Berta Isabel Cáceres Flores nació el 4 de marzo de 1971 en el departamento de Intibucá, Honduras. Desde pequeña vivió solo con su madre, quien también trabajó en la defensa de los derechos humanos, partera, enfermera y además alcaldesa. Su madre, en la época de la represión de los 80s, se dedicó a atender la salud de las refugiadas hondureñas, el cual más adelante fue influencia para Berta Cáceres, heroína y custodia de la naturaleza hondureña. Berta Cáceres era una mujer indígena lenca y una de las defensoras de los derechos humanos más conocida en Honduras. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares, conocido como el COPIN, el cual organizó feroces campañas contra los megaproyectos que violaban los derechos ambientales y a la tierra de las comunidades locales. Berta se enfrentó y a menudo derrotó a madereros ilegales, dueños de las plantaciones, corporaciones multinacionales y proyectos de represas que cortaban los suministros de alimento y agua a las comunidades indígenas. La denuncia del modelo económico extractivista llevó a Berta Cáceres a tener notoriedad internacional. La defensora de derechos humanos reconoció a las políticas neoliberales extractivistas como causantes del aumento de la represión, criminalización y despojo a las comunidades locales desplazadas de manera forzada. Berta Cáceres lamentablemente fue asesinada a balazos por un grupo de hombres que irrumpieron en su casa en la madrugada del 3 de marzo de 2016, tras enterarse de que la empresa hidroeléctrica de Desarrollos Energéticos S.A. DESA iba a construir una presa en el río Hualcarque, al oeste de Honduras, y haber interrumpido esta mega obra. En esta fotografía podemos observar la clara disposición de las clasificaciones sociales a partir de las clasificaciones del espacio. En pocas palabras, esta diferenciación se refleja en la organización del espacio, la distribución de las calles y el tipo de edificaciones que caractericen cada lado. CETIS Universidad, con sus instalaciones innovadoras y de alto nivel, representa una modernidad continua, rodeada de zonas industriales, escuelas públicas y privadas, tiendas, áreas verdes, etc. En contraste con la zona residencial que vemos al fondo, que muestra una configuración un poquito más tradicional, que evidencia las diferencias de planificación urbana y la inversión económica que se dio hace varios años. Históricamente, Tijuana ha sido testigo de la influencia de la colonialidad de la cultura americana, la cual se ha reflejado en su arquitectura y en la distribución de sus calles. Durante muchos años, migrantes estadounidenses llegaron a habitar la ciudad, dejando huella en su desarrollo estructural y social. Este legado aún se puede percibir en esta fotografía, en la área urbana donde se coexisten infraestructuras modernas con barrios de mayor antigüedad. Uno de los puntos más evidentes de este contraste es la diferencia económica entre las poblaciones que habitan estas zonas. Desde la perspectiva social, factores como el tipo de pavimentación, los modelos de automóviles, las características de los inmuebles y hasta la apariencia de los espacios públicos revelan la brecha económica y las distintas condiciones de vida de los residentes.